El Ecuador va a asistir a una etapa, a un momento extremadamente tenso en lo que tiene que ver con la campaña electoral. De hecho, una vez que se anunció lo de la muerte cruzada y durante estos últimos días y horas, particularmente en las redes sociales, han empezado a surgir, a brotar como hongos, como champiñones, una cantidad de candidatos, de nombres, de posibilidades. Comenzamos a hacer o plantear escenarios, señalar posibilidades de quién puede tener éxito, quién no puede tener éxito. Quizás lo más llamativo fue lo de este domingo, ayer, cuando se anunció ya de manera oficial el candidato a la presidencia Topic por el Partido Social Cristiano, pero igual estamos todo el tiempo atentos a ver qué es lo que ocurre y cómo se mueven las frutas, como habitualmente señalamos. De modo que asistimos a un momento interesante, atractivo sin duda, pero que tiene estas condiciones que hemos mencionado. Y habrá que decir que además es lo que me parece que fue Primicias, mencionó que se trata de unas elecciones express, porque van a ser en un periodo muy corto, muy rápidamente desarrolladas y por lo tanto tiene una serie de características que merecen ser comentadas, analizadas, leídas. Está con nosotros Yadira Aguagallo, ella es directora de comunicación de ICARE, y también nos acompaña el profesor Regis Dandoy, él es docente de Ciencias Políticas de la Universidad San Francisco. Gracias, Regis, y gracias, Yadira, y vamos a empezar. Yo he dicho algo en la presentación, Yadira, pero naturalmente usted tendrá mayores elementos, en fin. ¿Cuáles son las características? ¿Por qué esta campaña y estas elecciones del 20 de agosto son especiales? Buenas tardes. Gracias, Andrés, buenas tardes y gracias a quienes nos escuchan en este Regresando. Además del tiempo, ¿no es cierto?, que es una variable importantísima a considerar, porque son unos espacios de tiempo demasiado cortos en los que tendrán que desarrollarse todos los procesos. Creo yo que se advierten fenómenos o que vamos a ver fenómenos bien interesantes, lo puedo decir desde el punto de vista que me compete a mí, que es el lingüístico, el comunicacional y el de las narrativas. De muchas narrativas en disputa, porque indudablemente este es un momento de grandes disputas políticas y de disputas por ganar el sentido, por ganar los asideros de realidad dentro de las campañas políticas. Desde mi experiencia como comunicadora social es lo que podría aportar, ¿no es cierto?, este análisis desde lo lingüístico y lo comunicacional. Y yo quiero referirme a algo bien interesante que estaba revisando justo hoy en la mañana, y es, digamos, hace algunos años, a inicios de los 2000, el profesor de lingüística George Lakoff, en un libro, hace una crítica bastante dura al Partido Demócrata de los Estados Unidos, porque dice que el Partido Demócrata no entiende la necesidad de dotarse de un lenguaje coherente que le permita definir desde sus propios valores y sentimientos los asuntos que están en juego dentro del espacio público. Es decir, que no están teniendo los elementos suficientes para construir un frame o un encuadre. ¿Qué es un encuadre? Es un marco estructural mental que conforma el modo en cómo los individuos vemos el mundo. Por ejemplo, cuando se oye una palabra, el cerebro de un individuo se activa inmediatamente y ese es el encuadre o el framing o el frame en el que nos encontramos. Y Lakoff le hacía esta crítica al Partido Demócrata y le decía que no está siendo capaz de crear un frame desde su propio sentido de identidad, desde su marco de valores, desde sus mensajes estratégicos. Y yo creo que en este momento eso es lo que está pasando. Digamos, si esa crítica se le hacía a una estructura tan fuerte como el Partido Demócrata en los Estados Unidos, en estos momentos en los que tenemos partidos políticos que están a la espera de quién levanta la mano para candidatizarse, tampoco se puede esperar que la construcción de esos framings o de esos encuadres estén dotados de identidad. Y lo que vamos a ver entonces van a ser narrativas muy emergentes, muy del día a día, muy del cálculo de qué es lo que quiere o qué es lo que espera escuchar la ciudadanía, pero no de cómo yo me construyo como actor político frente a la ciudadanía. Entonces, desde ese punto de vista de lo lingüístico y comunicacional, me parece que los siguientes días y los siguientes meses es eso lo que vamos a ver. No un lenguaje o una estructura del discurso en función de la identidad
del partido político o del propio actor político, sino una construcción del lenguaje en función de la inmediatez y sin ninguna identidad y por lo tanto sin ningún sistema de valores. Bueno, es lo que hemos señalado con insistencia y se ha dicho con frecuencia que es el Mesías. Entonces viene el Salvador y tiene solución para todo, sabe de todo y tiene la fórmula, la varita mágica. Y el populismo ahí va a tener entonces una posibilidad de pasto fértil, el populismo, porque hay estas características. Demos paso a Regis Dandoy, que se encuentra en exteriores. Regis, asimismo, su primera intervención, su primera exposición sobre las características de esta campaña que ya prácticamente ha arrancado en términos de buscar nombres. Buenas tardes, le escuchamos. Buenas tardes. Sí, el proceso va a ser muy interesante porque es un proceso totalmente inédito. Es que no tenemos en la historia política recién de Ecuador, no tenemos costumbre de esas elecciones anticipadas y el CNE tiene que adaptarse a un nuevo calendario. Tiene que tomar muchas decisiones prácticas, logísticas, pragmáticas para organizar esas elecciones dentro de 3 meses. Es un desafío importante, por ejemplo, en términos de campaña electoral, en términos de debate presidencial, en términos de periodo para democracia interna, para registro de candidatos, de votantes, etcétera. Entonces, estamos en un periodo muy importante, porque todas estas decisiones que se toman por el momento por el CNE, por diferentes actores, son decisiones que no solamente van a afectar esas elecciones el 20 de agosto, pero también va a afectar a las posibles elecciones en el futuro si otra vez tenemos elecciones anticipadas, muerte cruzada, etc. Entonces vamos a referirnos a 2023, donde tomamos muchas decisiones. Entonces esas elecciones no solamente son importantes para saber quién va a presidir el país, quién va a manejar la Asamblea Nacional, pero también cómo vamos a organizar las elecciones en Ecuador en el futuro y quizás en las próximas décadas, a pesar que hay un cambio de la Constitución. El proceso es inédito, vamos a aprender mucho sobre la solidez, la democracia ecuatoriana y también sobre cómo podemos organizar ese proceso. Regis, ¿y tú crees que en tan poco tiempo estos elementos que ha puesto tu compañera de panel, Yadira, se pueden plantear, se pueden presentar, o sea, tener ideas, tener identidad, hacer un debate de planteamientos, en fin, o será un baratillo, como decimos, un baratillo de ofertas? Por favor. Es una muy buena pregunta. Teóricamente sí tenemos mucho tiempo, 3 meses en política es una eternidad, tenemos mucho tiempo para organizar elecciones, tener debates, campañas, slogan, publicidad. En algunos países te avisan 30 o 40 días antes y los partidos tienen que apurarse para organizar elecciones. En otros países, por ejemplo, tienes 2 semanas entre las 2 vueltas presidenciales para justamente ajustar o cambiar tu discurso. En Ecuador tenemos como 3 meses y después casi 2 meses entre la primera y segunda vuelta. Es suficiente tiempo, pero es suficiente tiempo solamente si los partidos y candidatos ya son preparados. Y es el problema de elecciones anticipadas, como en todos los países del mundo, que son anticipadas y no puedes organizarte por adelante porque no sabes si va a haber elecciones o no. Y ahí viene vamos a ver cuáles son los partidos que sí son listos, están preparados con slogan, con presupuesto, porque la cuestión del presupuesto es muy importante. No olvidemos que estamos saliendo de una elección seccionales, locales, regionales, consulta popular, donde los partidos y los candidatos gastaron mucho dinero. Y ahora tienen que otra vez encontrar presupuesto para una campaña, para publicidad, para todos los gastos que vienen con la campaña. Y ahí vamos a saber cuáles son los partidos, más preparados, más ricos, y por eso. Y va a haber probablemente desigualdades entre los candidatos y los partidos. Los que están listos, que tienen su campaña electoral, su comunicación, su eslogan, sus equipos de marketing que ya contrataron a empresas para ayudarles, y los otros que sí van a improvisar su campaña, van a
presentarse como candidato o candidata a las elecciones provinciales o legislativas y van a poco desarrollar una campaña, una comunicación. Y eso va a ser muy interesante observar en las próximas semanas. Sin duda, Yadira, no sé si quieras comentar algo de lo que acabamos de escuchar y estos elementos que incorpora Regis, por ejemplo, los recursos que son tan sensibles, más aún cuando hay estos temas de lavado de activos, de recursos o de dinero sucios, en fin. ¿Qué pasa con eso? ¿Qué pasa con las estructuras? Veo que hay algunos partidos que ya se cambian de nombres. No sé si viste, los Ruptura de los 25 ahora se llaman Construye. Y me parece que hay algo del correísmo que se llama Plus ahora. Vi un video, no estoy seguro. Pero bueno, te planteo esto, por favor. Gracias, Andrés. Me parece que es importante hacer hincapié en lo que Regis decía sobre que 3 meses es un tiempo bastante amplio, pero evidentemente en espacios o en lugares donde partidos políticos y candidatos han tenido una preparación y además están formados en la vida política. El problema es que si bien vamos a tener elecciones en 3 meses, esos 3 meses en Ecuador, desde mi punto de vista, podrían resultar insuficientes porque justamente no tenemos esa formación en lo político, es decir, tenemos más bien esta tendencia a huir de lo político, ¿no? Desde el Gabinete Estratégico ICARE, en el que yo soy directora de comunicación, tenemos este postulado y este planteamiento del reino de la no política en este momento, es decir, de rehuirle a todo lo que pueda sonar o parecer político y que eso nos hace no advertir que somos sujetos políticos per se, que no le podemos huir. Eso en una primera instancia. Y luego, me parece, digamos, yo no soy, o desde ICARE no somos expertos en campañas políticas, sí que hemos hecho estudios de percepción que previamente a un proceso electoral pueden contribuir con información importante para el cuarto de guerra, por ejemplo, pero lo que sí nosotros tenemos claro es que cuando estamos frente a procesos eleccionarios y procesos que requieren de una alta incidencia, es súper necesario y hay una necesidad de dotarse de un lenguaje coherente. Ajá. Ahora, el asunto o el desafío está en estos momentos, qué es lo que resulta coherente para la ciudadanía, cuáles son esos retos más o esos lenguajes que pueden poner sobre la palestra, que pueden poner sobre el asidero la coherencia, cuál es ese lenguaje coherente, cuáles son aquellas cosas que van mucho más allá de cambiarse de nombre del partido, que contribuyen, por supuesto, claro que sí, pero qué es lo que causa un sentido de coherencia en estos momentos en que la realidad está superando por completo a las expectativas que tenemos como ecuatorianos. Y en esa construcción de los lenguajes coherentes quiero regresar, ¿no es cierto?, a la COF, porque si bien, digamos, sus postulados son de inicios de los años 2000, a mí me parece que estamos aquí en el Ecuador viviendo esta época similar. Y él planteaba, ¿no es cierto?, que, digamos, Partido Demócrata y Partido Republicano muchas veces se debatían por la coherencia de sus discursos en relación al modelo del padre protector o en relación al discurso del padre estricto. Un padre protector que cree que se debe comprender y apoyar a sus hijos, escucharles, darles libertad, con los que deben cooperar para que pueda surgir, ¿no es cierto?, en contrapeso hay un padre estricto que asume que la vida es una lucha constante entre individuos que no son buenos. Es una batalla sin cuartel entre el bien y el mal. Entonces yo creo que más bien la narrativa, más allá de, digamos, marcar un eslogan, más allá de cambiar los nombres de los partidos políticos, yo me aventuraría a decir que la narrativa de los próximos meses va a estar dividida entre estos dos modelos, ¿no es cierto?, de narrativa electoral, padre estricto o padre protector. Esto es muy interesante porque en las circunstancias actuales, ya sabemos, el primer problema del país es la seguridad. Totalmente. Entonces queremos que alguien nos ayude, que nos resuelva. Y tenemos esa referencia que es Bukele. Entonces él es exitoso, ha logrado que estas bandas se desaparezcan o que las condiciones de inseguridad en El Salvador bajen notablemente. Ese tipo de discurso, o sea, ese tipo de comunicación
¿Qué ocurrirá, no? Claro, eso se puede con esa idea que tú mencionas del estricto y del padre bueno. Y del bueno. Sí, claro, ese modelo de gobierno puede encajar dentro de este modelo de crear lenguajes y narrativas electorales dentro de lo que se considera el padre estricto. Pero también consideremos que además del problema de la inseguridad, que además del problema de los asesinatos, de los homicidios, de la violencia que ocurre en el país, también somos ciudades y somos un país que proviene o que, digamos, acabamos de salir de una situación extremadamente traumática como lo fue la pandemia. Entonces, como somos muy cortoplacistas también en pensamos tal vez que la pandemia ya fue un problema superado y mucho más cuando la Organización Mundial de la Salud declaró que se acabó la emergencia sanitaria o que se declaró la emergencia por el COVID. Pero las sociedades sufren un trauma y creo que la sociedad ecuatoriana sí ha sufrido unos traumas muy impactantes después del periodo de pandemia. Solo recordemos la ciudad de Guayaquil, cómo tuvo que quemar sus muertos en las calles, por ejemplo. Y entonces, en ese sentido, quien logre tener un lenguaje coherente sobre esas necesidades de apoyo, de cooperación, de sentido de rescatar la diversidad, de rescatar la identidad barrial, para que el barrio no sea el lugar en el que quemamos a los nuestros, a nuestros seres queridos, para que las ciudades no sean las ciudades en las que perdimos nuestro trabajo, nuestra posición, nuestra economía, a nuestros propios familiares, también, digamos, pueden calar los otros discursos, los discursos del padre protector. Entonces me parece que lo esencial en estos momentos es poder hacer esas comprensiones de cómo las ciudades o cómo la ciudadanía está procesando los traumas de los últimos acontecimientos en el país. Me parece muy interesante poner eso y le voy a dar la palabra a Regis porque me da la sensación de que un poco en el pensamiento de Yadira, yo creo que a esta hora ya el cuco o el miedo de Venezuela, de que nos podamos convertir en una nueva Venezuela, ya no está presente. Y más bien el referente de Bukele, de cómo luchar en contra de la inseguridad, es el que está en la escena. ¿Cuál es tu apreciación, Regis? Te escuchamos. Sí, va a ser una campaña muy interesante con temas muy específicos. Entonces hay que entender una campaña electoral que los candidatos, los partidos no pueden hacer campañas sobre todos los temas. Tienen que seleccionar algunos temas también para simplificar la campaña y para que los votantes entiendan los diferentes puntos de vista, las diferentes posiciones de los candidatos y candidatas. Y en este sentido, sí, la seguridad es un tema perfecto. Subió la inseguridad, la criminalidad en Ecuador en los últimos meses, años. Es una preocupación nacional y también es un tema fácil de entender para los votantes. Un tema fácil de explicar. Aquí son más mis propuestas, si son propuestas preventivas o de sanciones o legislativas. Es un tema que sí puede movilizar mucho a los votantes, movilizar y distinguir entre las diferentes propuestas de los candidatos y candidatas, por ejemplo, a las presidencias. Y en este sentido, estamos en un contexto totalmente, no solamente interno diferente, pero externamente también. Es que sí, tiene razón, el ejemplo de El Salvador con el presidente Bukele es un ejemplo que sí es fácil de entender, es un ejemplo que funciona, que es mediatizado. Si ustedes ya ve los medios de comunicación, por lo menos hablamos más de El Salvador que Venezuela, es casi único en las últimas décadas. Entonces, sí, tenemos de un lado un tema importante para el país, un tema simple y un tema en un contexto internacional que sí va a poder tener influencia sobre la campaña electoral. Y ya empezó, por ejemplo, el candidato Yanto Pixero que anunció su precandidatura, sí está mencionando, por ejemplo, Bukele, las políticas de El Salvador, y no va a ser el único. Muchos otros candidatos y candidatas probablemente van a posicionarse pro o contra de las políticas de Bukele, y es probable que eso va a ser la seguridad. No es probable. La seguridad va a ser uno de los temas mucho más importantes de la campaña electoral, quizás incluso del debate presidencial. Y vamos a tener una campaña donde otros temas, otros quizás
problemas de Ecuador, como la economía, como el medio ambiente, va a estar relegados a un segundo puesto detrás de ese tema de seguridad. Efectivamente, gracias Regis. Voy a seguir con Yadira aquí en la cabina. Los temas de la campaña resultan interesantes, ¿no? ¿Qué vamos a debatir? ¿Qué es lo que se va a plantear? Esta idea de tener un presidente fuerte, duro, con liderazgo, de tener más bien un presidente condescendiente con los derechos, con las libertades, en fin, esos asuntos van a estar presentes. Sí, totalmente, y van a obedecer mucho a la coyuntura, a cómo se mueva el flujo informativo, a cómo se mueva la coyuntura, a lo que ocurre en el cortísimo plazo. Creo que probablemente, digamos, las estrategias narrativas y comunicacionales van a estar abordadas desde lo inmediato, desde la coyuntura, y no desde procesos mucho más profundos como la generación de la identidad, por ejemplo. Y si bien entendemos que es un tiempo bastante corto, me parece que es fundamental que podamos pensar en la necesidad de sí también que los debates y los temas relacionados con las campañas estén en función de las identidades, en función de eso que quieren proyectar los partidos y los candidatos, pero no adivinando o cazando cuáles son los posibles discursos coherentes que puede querer escuchar el electorado, sino de la construcción de una coherencia desde ellos mismos. Hemos exigido muchísimo, finalmente, las ideologías, el pensamiento, Totalmente. La propuesta, en fin. Pero eso va a ser muy difícil por las condiciones de los tiempos y segundo, por lo que vive el planeta en su conjunto. Entonces, tendremos los zapatitos rojos, o sea, un poco para graficar esas cosas, veremos una cantidad de memes, veremos una cantidad de mensajecitos en Twitter, entre más ridículos creo que tienen más éxito, esas cosas veremos. Y yo no sé qué piensas tú, Yadira, por ejemplo en este caso de este señor Jan Topic, yo no sé qué ocurre con candidatos así, en un momento dado deslumbran, provocan una atención, se prenden las luminarias alrededor de él y luego se evaporan. Pero es un ser al que no conocemos. En cambio otros ya tienen avanzado y por eso muchas veces se recurre a los influencers, a los artistas, a los músicos, a la gente de la televisión, en fin, porque ellos ya tienen un camino avanzado. No sé qué piensas al respecto. Sí, la cuestión es que apuntarle a ese tipo de estrategia de comunicación de lo inmediato deja por fuera la construcción de los procesos. Y los procesos comunicacionales son importantísimos porque el lenguaje dota, ¿no? El lenguaje nomina, el lenguaje dota, y el momento en el que hacemos una campaña política, y bueno, no solamente una campaña política, sino que el que queremos hacer una intervención de alta incidencia en algún segmento de la sociedad y utilizamos un lenguaje que tal vez para ese momento, para la coyuntura inmediata, pueda parecer coherente, pero después no podemos mantenerlo porque evidentemente no existe una identidad, empezamos a cambiar el discurso semana tras semana. Y entonces el discurso se empieza a deformar y al final el electorado ya no sabe ni siquiera qué reclamarle a la autoridad de turno, ¿no es cierto? Porque empezó con un lenguaje o una oferta de discurso desde la campaña electoral y terminó con otra completamente distinta. Entonces cuando no hay coherencias, claro, y la coherencia a mí me parece que aquí es la palabra fundamental, también se afecta la gobernabilidad. Entonces no solamente se trata de ganar una campaña política utilizando el discurso que sea, poniendo sobre la mesa el tema de mayor coyuntura con el que nos despertamos en la tendencia de Twitter, de Instagram, de TikTok o de cualquier red social, sino que se trata de encontrar esas posibilidades de coherencia en el corto, en el mediano y en el largo plazo, porque después, el momento en el que llegamos o las autoridades llegan a sus puestos y se posesionan, empiezan los problemas de gobernabilidad, porque ya no hay una coherencia entre el discurso de campaña y el discurso ya cuando se tiene que gestionar la política y se tiene que gestionar al Estado. Entonces, ahí sobreviene un problema que es mucho mayor y que va más allá de solamente haber alcanzado el triunfo electoral, porque la expectativa de las personas sobre ese lenguaje previamente construido en la campaña es una expectativa altísima. Y cuando no hay un sentido de coherencia, porque no hay identidad, es muy difícil que pueda mantenerse y que pueda asegurar gobernabilidad. Y ahí viene la decepción y, en fin, totalmente, la impopularidad. Vamos con Regis. Regis, por favor, hace un momento tú mencionabas la última campaña seccional, la campaña para alcaldía, prefecturas, en fin. La campaña nacional, en este caso, para presidente, vicepresidente y asambleístas,
¿Tiene que ser diferente? ¿Cuál es un poco la apreciación sobre cómo se deben comportar los candidatos ante este nuevo momento que es una elección de carácter nacional, por favor? Sí, por supuesto, una elección de carácter nacional trata de llenar los puestos de candidatos y candidatas a presidencia y asambleístas que tienen competencia totalmente diferente de un municipio o de una provincia. Entonces, aquí estamos tratando de temas nacionales y internacionales, de temas más globales que una elección seccional donde se trata sobre todo de temas locales, por máximo provinciales, y de temas a veces parroquiales. Ahí vamos a tener una campaña que va a ser, entonces, primero, sobre temas diferentes, temas más nacional e internacional, y también una campaña que sea probablemente menos de proximidad. Es imposible que un candidato o candidata a la presidencia ya visita todos los barrios de todas las ciudades de Ecuador. Va a tener que seleccionar, irse a lugar específico, estratégicos, donde podría ganar más votos. Ciudades grandes se van a enfocar probablemente más en comunicación, en redes sociales, en televisiones, radios de ambición nacional, para poder sensibilizar una parte importante del electorado. Entonces, los temas van a ser diferentes, el tipo de campaña va a ser diferente, quizás con la excepción de los legisladores, los candidatos a los escaños provinciales en la Asamblea Nacional. Ellos van a poder hacer una campaña electoral provincializada, más local. Pero sí, vamos a tener un toque de esa campaña que es totalmente diferente. Y no es solamente por eso, pero también el contexto. El contexto es diferente, es un contexto de posicionarse pro o contra la presidencia de Lasso, pro o contra otra vez el correísmo. Sí, esos temas fueron presentes en las elecciones nacionales, pero van a ser mucho más presentes en esta campaña electoral para presidenciales y legislativas. Entonces, los candidatos van a tener que posicionarse yo apoyo, estoy de acuerdo con tal política de Lasso, o yo estoy de acuerdo con la propuesta de la Revolución Ciudadana o del correísmo, y va a crear dinámicas totalmente diferentes. Quisiera pedir tu apreciación, Regis, respecto a lo que ocurre con los partidos políticos. Hemos sido muy críticos durante un buen tiempo en torno a las condiciones de los partidos. No sé qué pueden aportar estas organizaciones, hasta qué punto son estructuras lo suficientemente sólidas, en donde hay ideología, en donde hay principios, hay laboratorios de pensamiento, se diseñan estrategias para gobernar, se hacen propuestas para llevar adelante planes y acciones de esa naturaleza. ¿Qué piensas? Porque hemos hablado de los candidatos. ¿Qué piensas de los partidos, Regis? Por lo menos tenemos como 15, 20 partidos de ambición nacional en el Ecuador, quizás un poquito menos. Depende de los partidos políticos. Hay partidos políticos que existen desde décadas, por ejemplo, el Partido Social Cristiano, que existe desde casi 80 años, que es un partido conocido, reconocido, que tiene su ideología, que es bastante estable en el tiempo, que tiene su estructura, que tiene presupuesto, que podría ayudar a este candidato Jan Topic, justamente como es nuevo candidato. El partido puede dar mucha visibilidad y profesionalismo a su campaña. Otros partidos como Revolución Ciudadana o Pachacutic son partidos que sí son estructurados, que son conocidos y están listos para estas elecciones. Y después tenemos otros partidos. Usted mencionó hace unos minutos el Movimiento Construye, que sí tiene pocos años, que no tienen una estructura fuerte. Y estos partidos, sí, esas campañas electorales es un desafío, porque no están listos, no tienen presupuesto listo, no tienen los cuadros listos, quizás no tienen suficientes candidatas para todos los puestos desde las elecciones legislativas, y para este tipo de partidos va a ser un desafío, no solamente para la campaña electoral, pero como mencionó,
sobre la ideología, para tener un mensaje claro, distinto, preparado, bien construido, para presentar sus ideas a los votantes. Y para esos partidos es aún más complicado presentarse las elecciones y esperar ganar unos puestos en la Asamblea Nacional. Gracias, hemos escuchado a Regis Dandoy. Voy a ahora dar la palabra a su colega, a su compañera de panel, Yadira Aguagallo. Yadira, ¿y qué ocurrirá con la población? ¿Qué ocurrirá con los votantes? Hemos hablado de los candidatos, de los partidos. ¿Qué pasa con la ciudadanía, con nosotros, frente a estos mensajes? ¿Qué pasa? Yo creo que lo fundamental es pensar que, así como en los estudios de la comunicación hubo una crítica súper fuerte a considerar a las audiencias como una masa que no tiene capacidad de discernimiento y que por lo tanto puede absorber cualquier tipo de mensaje que circule por un medio determinado, creo que también hay que pensar no subestimar al electorado y pensarlo al electorado también en sus múltiples dimensiones y en sus múltiples expectativas sobre este proceso electoral al que llegamos además con un hartazgo, con una desconfianza en el otro, con una desconfianza en la clase política. Entonces hay que evaluar no solamente la cantidad, sino las cualidades de esos electorados. Entonces, digamos, creo que ahí lo fundamental es también las metodologías cualitativas que puedan mirar no solamente cuantificar los votos, sino mirar la cualidad o las características cualitativas de quienes vamos a participar en el proceso electoral. Quiero retomar algo que Regis decía que es bien interesante, y es que esta no será una campaña de proximidad, es decir, el candidato no puede pasearse por los más de 200 cantones o por las 24 provincias haciendo su campaña electoral, sino que probablemente se va a focalizar y se van a encontrar aquellas en las que, por ejemplo, haya la mayor cantidad de votantes. O sea, perdón, las clásicas que hemos visto en el pasado de manifestaciones, de caravanas, de concentraciones, eso ya va a ser muy, muy difícil, ¿no es cierto? Muy difícil y tal vez un poco más sectorizado, claro, un poco más focalizado. Y siento que ahí hay unos desafíos bien interesantes para los gobiernos autónomos descentralizados, ¿no? Nuestro director Pedro Donoso constantemente repite sobre la importancia que tuvo el proceso electoral de febrero de este año y de los partidos políticos que lograron capitalizar las ganancias en las principales ciudades y en las principales provincias, porque digamos el trabajo territorial ahí va a ser bien importante también en la dotación de esos sentidos. Claro, Quito, Guayaquil, Pichincha, Guayas, Azuay, Tungurahua, por ejemplo, van a ser lugares en los que también estos flujos de comunicación van a ser fundamentales desde los gobiernos locales, si bien evidentemente no pueden realizar una campaña política, pero sí desde la idea o desde el postulado o desde la identidad que puedan tener aquellos partidos políticos, que se tendrá que ver en términos de gestión, pero que con toda seguridad se verá también en términos del lenguaje y de las expresiones o de las estrategias lingüísticas que se utilizan para que esos gobiernos autónomos descentralizados se acerquen mucho más a sus poblaciones y puedan empezar a construir estos nuevos sentidos de ciudad, de identidad, de barrio, para que esos a su vez se puedan extrapolar hacia la actores muy importantes para ayudar, para subir aceptación. Quisiera, Yadira, que me comentes qué ocurre con el hartazgo que tú mencionas. O sea, me da la sensación de que la población evidentemente está distante de la política, no le atrae esta disputa de 5 meses entre el Ejecutivo y el Legislativo, el Parlamento en un desprestigio enorme, no le importaba a la gente. Me parece a mí que la gente veía para otro lado y tenían otros problemas, otras urgencias, y le daba hasta indignación, molestia, de que los políticos, que son quienes deben llevar adelante las transformaciones, las mejoras, en fin, le dieron la espalda para atender estos aspectos. ¿Qué pasará ahí? Sí, o sea, además, digamos, de los problemas estructurales que se viven en el Ecuador, que son resultados evidentemente de la economía, de la inseguridad y de estos problemas mucho más macro, que son parte de la estructura, me parece que ese hartazgo también corresponde a lo que hablábamos en el segmento anterior, Andrés, y que tiene que ver con la falta de coherencia, claro, o con un lenguaje incoherente en el momento en el que el discurso va mutando en función de esa pequeña coyuntura o de esa
microcoyuntura porque pensamos que tenemos que darle al electorado lo que están solicitando en ese momento. Entonces, yo aquí me quiero robar una teoría de otro, digamos, tal vez de otro enfoque, pero que sirve muy bien para ejemplificar esto que estamos conversando en estos momentos. Existe la teoría de la criminología mediática, por ejemplo, en la que los discursos mediáticos relacionados con la justicia muchas veces corresponden o responden a la necesidad de respuestas de la ciudadanía. Y en esa necesidad de respuestas lo que intentamos hacer es responderlas sea como sea. No importa, en el corto plazo responderlas y otorgar una especie o una sensación de solución de las cosas, pero es una solución cosmética, es una solución superficial porque es una solución que responde solamente a esta necesidad constante de una respuesta. Creo que lo mismo podría ocurrir en el proceso electoral, ¿no es cierto? Que resultado de esas necesidades de respuestas, la incoherencia en el lenguaje se empiece a apoderar de los discursos y de las narrativas de los partidos y de los candidatos en medio de la campaña electoral, y eso después va a pasar factura y eso después va a generar nuevamente este hartazgo, el doble incluso, porque vamos a vivir un proceso electoral que está calificado como sui generis express, pero que también de alguna manera está otorgando una cierta estabilidad todavía en el país. Entonces, discursos, por ejemplo, como los de arreglar el país en 100 días, después, cuando no se concretan o cuando corresponden a una lógica poco coherente, generan nuevamente este sentimiento de hartazgo. Y lo peor que puede pasar en estos momentos en los que el país, bien o mal, optó por herramientas democráticas y constitucionales para otorgar una salida a la situación política que se estaba viviendo, creo que es de absoluta responsabilidad de partidos y de candidatos la coherencia en el lenguaje, la coherencia lingüística en las propuestas para que efectivamente después del proceso electoral de agosto y cuando, si es que existe una segunda vuelta a finales de noviembre, estemos posesionando al gobierno que va a gobernar por lo que resta del mandato hasta el año 2025, no volvamos a repetir el círculo vicioso de ese hartazgo porque no hubo una coherencia en el lenguaje. Sí, sin duda, y claro, esto que tú mencionas es muy importante. Voy a dar la palabra a Regis, ya vamos terminando, y es que hay que estar conscientes de que vamos a elegir a un presidente que va a estar gobernando año y medio aproximadamente. Entonces, las grandes soluciones, la gran solución, esta capacidad de resolver todo, no es tan cierta, porque es un periodo corto. Entonces, poner eso para conversar, Regis, y tal vez, ¿qué ocurre con el manejo de los medios? Estos medios tradicionales, la radio, la prensa, la televisión, en esta campaña, ¿qué rol tendrán? ¿Qué sucederá con las redes sociales? Un poco las herramientas para esto que hemos hablado. Por favor, Regis, adelante. Sí, muchas gracias. Es una pregunta interesante. No sabemos exactamente lo que va a pasar. Hay dos escenarios justamente sobre esta presidencia que va a durar un año y medio. El primer escenario es que los candidatos se van a presentar con un programa de interino, como presidenta interino hasta 2025, propuestas, como discutimos, de corto termo, de corto plazo, y también va a depender de cómo los medios de comunicación va a desarrollar y va a cubrir los eventos, si realmente vamos a tener un presidenta interino. O segundo escenario es que vamos justamente a tener alguien, candidata a partidos que va a decir, bueno, pueden elegirnos y vamos a gobernar el país durante 5 años y medio. Quiere decir que esas elecciones son simplemente elecciones para decidir quién va a ser el candidato en un año y medio y quién va a ser reelegido en febrero 2025, y vamos a tener una presidencia un poquito más larga, porque ya va a tener unos logos en unos meses y ya estamos en otra campaña electoral para el 2025 y vamos a reelegir al presidente o a la presidenta. Entonces no sabemos exactamente cuál va a ser la estrategia de los partidos y los candidatos sobre esos dos escenarios. Todo está posible. Quizás podremos tener unos candidatos que hablan de una presidencia corta, interina, y otros candidatos que tienen una visión a mucho más largo plazo en la misma campaña electoral. Eso va a ser uno de los puntos de interrogación de esa campaña. Sobre su segunda pregunta sobre
los medios de comunicación, las redes sociales, sí van a tener un papel muy importante en esa campaña electoral. Ellos también ya tienen que adaptarse a los eventos, el calendario. No sé si hay algunos periodistas que han planificado irse de vacaciones en agosto, tienen que anular sus vacaciones para quedarse. Pero fuera de la broma, van a tener un papel muy importante justamente en esa campaña corta, simplificar el mensaje, dar publicidad sobre los candidatos, porque no va a haber mucho espacio justamente para publicidad oficial por el CN. Entonces los medios de comunicación privados van a tener un papel particularmente importante. Estamos en 2023, entonces redes sociales van a ser aún más importantes que las elecciones pasadas. Y todo esto en un contexto específico, con candidatos nuevos, con partidos en plena reconfiguración, con elección media de media sorpresa y anticipada, va a hacer que estas elecciones sí van a ser muy interesantes, y estudiar las estrategias de campaña y estudiar los medios de comunicación va a ser algo muy interesante para nosotros investigadores. Ok, vamos a ir cerrando. Voy a dar la palabra a Yadira para una apreciación final. Este tema de la comunicación, del mensaje, ¿qué crees tú que puede ocurrir? Como ya lo habíamos conversado anteriormente, creo que serán temas que se coloquen de estas microcoyunturas, muy en el día a día, muy tratando de mirar cuáles son las conversaciones que marcan tendencia, lo que desde mi punto de vista podría corresponder a un error, digamos, crear narrativas que no sean coherentes con el país, sino que sean más coherentes con la inmediatez y con la generación de las tendencias. Luego, me parece interesantísimo la pregunta, Andrés, del papel de los medios de comunicación. Y creo que así como este proceso electoral es un desafío para los partidos políticos, para los candidatos, para la institucionalidad que tiene que organizar unas elecciones a la brevedad posible, y es un desafío también para el electorado, creo que es un desafío importantísimo para medios de comunicación, para los gestores y creadores de contenido y para quienes administran portales o páginas en redes sociales a través de las cuales transcurre la información y transita la información. Y creo que es un desafío muy grande, y en medio de eso creo que es fundamental siempre no solamente mirar los qués de la campaña, es decir, qué tema se coloca sobre la mesa, sino cómo se resuelve el tema que se colocó sobre la mesa. Es decir, si esa propuesta está estructurada en función de saber con qué recursos se cuenta, cuál es la institucionalidad para crearla. Grupo Faro, por ejemplo, que es este think tank ecuatoriano, tiene en su iniciativa Ecuador Decide una especie de preguntas sobre los planes de gobierno que van sobre el qué, el quién y los cómo, es decir, no solamente qué nos están proponiendo, no solamente qué discurso se coloca sobre la mesa, sino cómo se ejecuta y cómo se lleva a la realidad ese discurso. Eso me parece que es fundamental para las audiencias, para los ciudadanos también, digamos, la posibilidad de poder plantearse esas preguntas va a ser importantísimo. No creo que sea un proceso electoral en el que lo podamos hacer, digamos, creo que es utópico también plantearnos, ¿no es cierto? Pero por alguna parte se tiene que empezar, es decir, no podemos seguir pensando que simplemente se trata de crear un eslogan o de cambiarse de nombre en el partido político. Se tienen que empezar a crear discursos coherentes y se tiene que empezar a apelar a la generación de esas narrativas de identidad. Eso es lo que queremos. Debería ser, claro. Pero las condiciones van a ser estas, va a ser una campaña, me parece, muy frívola, muy así de musiquitas, de eslogans, de colorcitos. Y probablemente muy acercada a la lógica de las redes sociales. Exacto. Inclusive en un país en el que todavía evidenciamos unas brechas digitales bien importantes, ¿no? Entonces, creo que también hay que pensar mucho en los sentidos de la diversidad, en cómo somos tan diversos incluso para comunicarnos y para mirar nuestros circuitos de generación de información y de circulación de esa información. Con un elemento adicional, que somos una población que no tiene comportamientos políticos, ideológicos. Tú mencionabas al principio los demócratas y los republicanos. Exacto. Bueno, ahí hay bloques muy importantes y está muy marcado eso. Aquí no, aquí estamos al mejor discurso, a la mejor propuesta, a la mejor
facha, o lo que sea. Sí, pero creo que no necesitamos seguirnos quedando en esos diagnósticos sobre cómo somos en nuestra cultura electoral, en nuestra cultura de lo político y en nuestra cultura del consumo de la información relacionada con la política, sino que algo hay que empezar a hacer. Creo que hay un actor fundamental para esto, son los propios partidos políticos, ¿no? De tomarse en serio esos procesos y de que los procesos de formación no solo sean sobre el ser político o sobre el candidato o sobre la figura, sino también sobre estos otros temas que tienen que ver con la generación de esos lenguajes coherentes. Lo digo constantemente porque creo que uno en estos momentos apela justamente a eso, a que lo que escucha sea coherente con la expectativa que va a generar. Ese es el elemento ya para terminar, y es la polarización, ¿no? Lo que sí hay aquí es correístas y anticorreístas. Partido así el país. Totalmente. Eso sí, ¿no? Totalmente, pero eso deja por un lado las grandes diversidades que existen en este Dejan por país un lado, totalmente y de también acuerdo. las agendas que existen en este Totalmente. país. Por ejemplo, el 8 de marzo yo estuve en la marcha de las mujeres por el 8 de marzo y creo que ahí fue un espacio bien interesante para mirar también esos enfoques, esas diversidades y esas agendas que también pueden ser aglutinantes y que de hecho ya están aglutinando a los movimientos feministas, por ejemplo, a los feministas de mujeres y a los de que reivindican la protección, la garantía de derechos, por ejemplo. Entonces, esa polarización está dejando por fuera debates que son fundamentales en este momento. Regis lo decía ya, situaciones, por ejemplo, como el medio ambiente también podrían quedar por fuera en la campaña política, aun cuando ya se tiene que empezar a mirar los temas relacionados con la consulta popular, con relación al Yasuní, con relación a la minería en el distrito metropolitano de Quito, ¿no? Pero, digamos, creo que esa polarización y eso mirar de los istas y los antis deja por fuera también una agenda de reivindicaciones que no han sido ajenas, que han estado gestándose probablemente no en las calles como usualmente hemos sido testigos, sino que se están gestando también desde lo colectivo y sería un error no mirarlas y dejar por fuera. Claro, y esas expresiones son silenciosas, están ahí, pero claro, no tienen esta capacidad de estar presentes, digamos, de estar públicas. Qué chévere, muchísimas gracias entonces al doctor Regis Dandoy, profesor de Ciencias Políticas de la Universidad San Francisco de Quito, y a Yadira Aguagallo, directora de comunicación de ICARE. Lo que ocurre con la campaña, los temas de la misma y las características y condiciones de este momento político que vive el Ecuador. Gracias por atender este diálogo.